Hola y bienvenidos al quinto programa de Lunes de Letras, el podcast donde para todo hay una primera vez. A pesar de que hoy es lunes 2 de noviembre, esta semana no hemos querido pasar por alto dos fechas señaladas en el calendario, Halloween y el Día de Todos los Santos. Pero después de darle varias vueltas, hemos decidido que alguno de vosotros podría estar cansado de oír tantas veces esas palabras en los últimos días. Y por ello, vamos a hacer un programa contrario a estas celebraciones. Os lo voy a explicar. Cada uno de mis compañeros elegirá dos efemérides, una que haya ocurrido el 31 de octubre y otra el 1 de noviembre. Y las dos más interesantes, curiosas o divertidas serán las ganadoras. Una vez elegidas, comenzará la competición. Lo primero de todo será un sorteo para ver qué efemérides se enfrentan entre ellas en la primera ronda. Quienes se enfrenten deberán exponer y defender los motivos por los que han elegido dichos acontecimientos. Una vez que se conozcan los ganadores de estos primeros enfrentamientos, llegaremos a la gran final y allí conoceremos al ganador. Un inciso. Quiero aclarar que primero se decidirá el ganador de la efeméride del 31 de octubre y posteriormente se conocerá el del 1 de noviembre. Y os estaréis preguntando quién será el jurado de esta gran competición. Pues en este caso se ha decidido que la persona que os habla, el emperador Trajano, con experiencia en el poder, en el mando y en saber tomar decisiones difíciles, sea el jurado y verdugo. Prometo ser totalmente imparcial y os aseguro que no me he dejado sobornar por nadie, aunque alguno lo haya intentado y no digo nada. Así que sin más dilación, comenzamos el sorteo. Ahora mismo no lo podéis ver, pero tengo a mi derecha un sombrero con 4 papelitos en el que están escritos los nombres de mis compañeros, Margot, Gladiador, Winston y Apeiron. Y el primero es Apeiron. Eso está comprado. Nervios ahora mismo, Tenemos quién es el segundo, que es Winston. No tengo nada que decir. Filosofía Rival contra duro. historia. Así que por lo tanto, la otra semifinal la disputarán Gladiador y Margot. Voy a perder. Eso es morbo. Así que nada, procedemos al primer enfrentamiento que comenzará con el discurso de Apeiron para la efeméride del 31 de octubre. Pues mi primera defensa del 31 de octubre, yo creo que es un personaje bastante conocido y bastante público, que nace el 31 de octubre de 1961 en Nueva Zelanda. Director, guionista y productor de cine. Me estoy refiriendo al conocido director de El Señor de los Anillos, El Hobbit, Peter Robert Jackson. Que si me dijeras que fuera Tolkien, aún estaría nervioso. Yo me voy a ir a un hecho histórico que podemos decir que cambió la historia. Pero la cambió para siempre. Y además, he de decir a Apeiron que a ti seguramente te toque un poco las pelotas. Porque si nos vamos al 31 de octubre de 1517, traigo a mi amigo Martín Lutero con sus 95 tesis y su martillo en la iglesia de Wittenberg. Te va a clavar ahí 95 razones para demostrar que mi hecho es mejor. Ya. Gracias, pero si quieres te saco aquí a Santo Tomás de Aquino para rebatir a sus 95 hechos. Escucha. No traigas a tus amiguitos y defiéndete con el director ese que has traído. Bueno, en realidad este señor ha creado una nueva forma de hacer cine, ¿no? Con unos paisajes bestiales de Nueva Zelanda, donde se han inspirado otras series, ¿no? Por ejemplo, Amazon Prime, la serie de El Señor de los Anillos, va a usar unos escenarios parecidos, ¿no? De Nueva Zelanda. Yo creo que es un creador nato y un impulsor en su país del cine. ¿Qué puede decir Martín Lutero? O sea, simplemente creó otra forma de vivir la iglesia. Pero ¿a quién le importa eso? De verdad me estoy preguntando si tengo que defender ante esto las 95 tesis de Martín Lutero. Tenemos que entender, ese 31 de octubre de 1517 cambió completamente la manera de entender el mundo, tanto políticamente como religiosamente hablando. No voy a sacar las bazas buenas porque me las guardo para la final, pero solamente decir que Martín Lutero se levantó contra toda la corrupción papal y eclesiástica que existía en Occidente. Podemos estar más o menos de acuerdo en aquello que defendía, pero el hecho de levantarse contra, podríamos llamar, una institución que en ese momento, si no estaba obsoleta, estaba cayendo por su corrupción, fue algo que cambió la manera de entender el mundo. Y mucho más importante, que cambió completamente las relaciones políticas que se dieron después entre Europa del Norte y Europa del Sur durante los 2-3 siglos siguientes. ¿Qué consecuencias políticas tuvo?
Hombre, debemos entender, por ejemplo, que tras Martín Lutero la figura del emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, que ya estaba un poco crispada, pasó a segundo plano. En sí, Martín Lutero no solo trata de reformar la Iglesia, que para la cual era una persona, como bien la palabra indica, muy reformista, pero era muy conservador en el plano político. Lo que intentan los nobles al apoyar a Martín Lutero no es un apoyo moral o un apoyo teológico, sino intentan un apoyo político. ¿Para qué? Para poder independizarse, ganar esa independencia del emperador, para poder separarse de Roma, para poder decidir a dónde iban sus impuestos. Martín Lutero no solo creó el protestantismo, sino del luteranismo han nacido todas las ramas que a día de hoy son hermanas de la católica, quitando la ortodoxa, claro. El protestantismo, el calvinismo también, aunque no nació con Martín Lutero, sino con Juan Calvino, pero fue una derivación. El anabaptismo, que gracias a Dios está acabado, pero tenemos a los evangélicos, tenemos a los baptistas, es una manera diferente. Además, os voy a decir una cosa, vosotros, fan del progreso, ¿cómo no me vais a defender a una persona protestante la cual afirma: aquí no se salva nadie pidiendo perdón al final de su vida y le perdonamos todos los pecados? Aquí para salvarse hay que tener fe y hay que trabajar. Menos mal que esto ¿Cómo quieres que defienda esto? Es indefendible, tío. Me encanta el argumento de, hombre, es que no lo venía a defender porque, vamos a ver. A Peyron no sabe Está cómo claro. se queda sin palabras. Pero vamos a ver, si es que es uno de los temas que yo había elegido también. Ah, ¿que habías elegido ese tema? Sí. Cállate una mala, Peirón, llegaste tarde y ya tengo ahí a mis enemigos pensando cómo vencerme en la final. A no ser Trajano vote por un director que no sé ni lo que ha hecho todavía. Yo tengo sentimientos encontrados porque soy muy fan de Peter Jackson, pero es que la argumentación de Winston me ha dejado clavado como las tesis, entonces no sé muy bien por quién decantarme. Si me decanto por el acontecimiento, me quedaría con Peter Jackson, ya que soy súper fan, El Señor de los Anillos, King Kong, creo que Ready Player One también es suya, con lo cual son películas que a mí me han marcado. Pero claro, lo que hizo fue impresionante y Winston lo ha dejado encima de un pedestal, así que me espero a la valoración de mi compañera Margot. A ver, a mí Martín Lutero me parece un petardo de la vida, pero es que Winston ha machacado a Peyron en este aspecto. Los argumentos que ha traído eran muy sólidos, pero sí, a mí Peter Jackson me encanta porque además, gracias a él y al Señor de los Anillos y al Hobbit, hoy en día Nueva Zelanda recibe todo el turismo que recibe. De hecho, yo estuve pensando hace poco hacer un viaje a Nueva Zelanda exclusivamente porque me encantan los paisajes que veo en las películas y me parece impresionante y me gustaría verlos en persona. Pero claro, al final la argumentación gana únicamente por eso, aunque me duela, lo siento a Peyron, pero creo que Winston es el claro ganador. Quizá en la próxima a Peyron sea más afortunado. Si me dejáis terminar, también voto a Winston. Yo tengo que decir que cuando me llegaron las efemérides, dije, aquí veo un claro ganador, debido a que yo soy muy fan de Peter Jackson. Pero Winston ha conseguido darle la vuelta. Creo que por su argumentación merece pasar a la siguiente ronda. Ha sido un placer, ¿eh, Peyron? Después de este combate, procedemos al segundo entre Margot y Gladiador. Bueno, pues en mi caso no es una efeméride como tal. En mi caso lo que más me ha llamado la atención no ha sido ni Jackson, ni Lutero, ni nadie. Porque hoy, 31 de octubre, bueno, hoy, hace 2 días, el 31 de octubre, no fue Halloween, no señor, no fue Halloween. Hace 2 días, el 31 de octubre, fue Samaín, el origen de Halloween. Realmente el origen de esta fecha es una celebración celta y vikinga, que se celebraba en estas culturas populares del norte de Europa y que simbolizaban el fin del verano. Y tú te preguntarás, ¿pero qué se habían metido esta gente para celebrar el fin del verano un 31 de octubre? Bueno, 31 de octubre con el calendario gregoriano, para ellos a saber qué día y qué mes era. Pero bueno, con esta fecha que la gente ya quiere sofá, mantita y peli y demás, pues la gente celebraba el fin del verano, no sé, irían en bañadores allá en las altas montañas de Escocia, no sé. Total, que es una fiesta que lo que simbolizaba era el fin del verano y sobre todo coincidía con la recolección de la cosecha. Entonces consistía en hacer unos ritos que simbolizaban la muerte de un año para dar comienzo a otro. Que si ha habido todo muy mal, pues desear que para el año siguiente todo fuera mejor. Era también una fecha para recordar a aquellos que se habían ido y celebrar a aquellos que habían nacido y que van a empezar con nosotros un año nuevo. Claro, nosotros lo hacemos el 31 de diciembre. Aquí esto se adelantaban 2 meses. Y gracias a esta tradición surgieron otras figuras como la ya conocida Jack Linterna, que es una leyenda irlandesa que llegó con los primeros pobladores a América. Cuando ya celebran el Día de Acción de Gracias, pues tenemos en Halloween también esa imagen de Jack Linterna. Y me hace mucha gracia que
esto que dice la gente de no, es que el truco trato es americano, no, mentira, el truco trato ya existía en Samaín, puesto que los niños buscaban ofrendas en todas las casas de los poblados que luego los druidas iban a bendecir y a sacrificar. Estas ofrendas podían ser desde hortalizas, animales, hasta humanos. Entonces, bueno, Samaín, la fiesta celta, el origen real de Halloween. Yo en verdad pensaba que lo iba a tener más difícil. O sea, decimos, no hay que coger Halloween, me cojo el proto Halloween. No sé, tío. Es que el evento que he escogido yo sucedió un 31 de octubre de 1992. Aquí, pues, no habíamos nacido ninguno, ¿verdad? Pero sí que supuso un hecho revolucionario porque en 1992, un 31 de octubre, el Papa Juan Pablo II reconoce que la Iglesia se había equivocado al condenar a Galileo Galilei, casi 400 años después de su famoso juicio, en el que pronunció aquellas palabras «Eppur si muove», sin embargo se mueve, a pesar de haber negado su teoría geográfica, ¿no? Su teoría Heliocentrista. Eso. Galileo se presentó ante el tribunal de Florencia y defendió la concepción heliocéntrica del universo que ya había sido formulada por Copérnico y por Ptolomeo, frente a la afirmación de que el Sol giraba en torno a la Tierra, que es lo que decía la Iglesia. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? Porque Galileo, Ptolomeo, Simeón y Copérnico tuvieron la suerte de con unos instrumentos rudimentarios, que sí que tiene mucho mérito mirar las estrellitas y demás, pero no me compares a decir, sin embargo se mueve con vamos a acabar el año matando a gente, comiendo, bebiendo y fiesta pagana. Comiendo gente no se va a ningún lado. Uy, que no. Uy, que no. Uy, que no. Oye, es que lo que estás proponiendo tú es algo ilegal. O sea, vale, ya lo tengo claro, no me gusta esta persona, me la como. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hicieron la Iglesia con Galileo? No me gusta, me lo como. La Iglesia con Galileo hizo una cosa muy fea, pero es comprensible lo que hizo en su tiempo. Y el hecho de que la Iglesia además reconociese, vale, 400 años después, pero que al final reconociese algo, que en esta vida no reconoce a nadie nada, ni la Iglesia sus errores, ni los políticos sus errores, nadie, por pura vanidad y orgullo, reconoce absolutamente nada. Y viene el Papa Juan Pablo II y dice que Galileo fue condenado injustamente. Eso es un paso enorme para la Iglesia. Que la Iglesia primero también tendría que reconocer que el día 31, o sea que la canonización de esta fiesta pagana se pasa el 1 de noviembre con el nombre de todos los santos porque les escandalizaba la celebración pagana. Ya lo hicieron los romanos en su momento, pero no les gustó cuando llegaron y vieron estas celebraciones. Con lo cual creo que también hay un poquito de... Tendrían que hablar un poco, diciendo, bueno, nos hemos pasado al juzgar las tradiciones paganas, no pasa nada, bueno, no lo hemos inventado nosotros, ya había un rescoldo antes. Y hoy en día hay una religión que se llama la Wicca, creo que lo he pronunciado bien, que es el neopaganismo. Y hay gente que realmente cree en un dios y una diosa madre y padre que lleva, y el Samaín es una celebración que está íntimamente ligada con esta religión y creen de verdad en que el 31 de octubre es la fecha para renacer y que hay que celebrarlo y hay que dedicarlo a estos dioses. Sí, eso es mucho mejor que el hecho de que en el siglo XVII ya la gente tuviese una concepción bastante acertada de lo que era el sistema solar. No, tú que miras al cielo y no sabes dónde está la Osa Mayor. Yo sé que es el carrito. Es el carrito Mercadona. Ya en el siglo XVII dice, uy, pues igual eso de que la Tierra es el centro, no. Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué este ataque tan gratuito? Que yo quiero celebrar, no quiero mirar el cielo, yo quiero celebrar lo que hay aquí. Tú celebra y sigue pensando que la Tierra es el centro del universo y que es plana. Tú sigue. Mis paganos molan. Eran terraplanistas. Pues igual, pero eran felices. Bueno, y creo que ha lllegado el momento de que nuestros compañeros den sus opiniones para luego que llegue el veredicto final. Yo he de decir que me alegro que me haya tocado a Peiro en la otra semifinal, porque hubiera sido bastante difícil llegar a la final con estos temas. He de decir que me han gustado mucho los dos temas y cuando estaba Gladiador defendiendo el suyo he dicho, pues la verdad que me parece muy interesante porque el origen de todas las tradiciones, cuando la historia se junta con leyenda y mitología, me parece algo espectacular, como el ser humano en sí se basa en la tradición absoluta o en ese tipo de leyendas para establecer una norma, una ley. Pero luego he escuchado a Margot y es que me ha dejado más loco todavía. Soy fan de Galileo Galilei y soy fan, bueno, no mucho, pero me cae en gracia, podríamos decir Juan Pablo II, la verdad. Ha adelantado por la derecha en el último momento Margot a Gladiador. Para mí me parece un tema muy interesante que no tenía ni idea, me parece muy top. Tanto lo que hizo Galileo Galilei como que justo este día que no tenía ni idea se reconociera su descubrimiento. Simplemente una aclaración para Gladiador. La Iglesia
ha adaptado muchas tradiciones paganas a las festividades cristianas, pero no porque quiera ir contra los paganos, sino porque ha aprovechado que la gente ya lo celebraba para celebrar ellos sus propias fiestas. Independientemente de eso, me ha parecido muy interesante el proto-Halloween. Yo no sabía que esa fiesta surgía de esa cultura y me pareció más interesante que el tema de Margot, porque efectivamente a mí Galileo me cae bien, pero estamos en lunes de letras. Letras, Galileo Ciencias. Esa Eso sí, demagogia, esa es Ese es mi demagogia. chico, ese es mi chico. eso sí, claramente Margot ha aplastado a Peyron. Bueno, a Peyron también. Y a Gladiador también. Entonces, mi voto se divide. No sé a quién votaría. A mí no, pero yo me abstengo entonces. Tío, por favor. O sea, tú y yo nos llevamos bien. O sea, no nos puedes dejar así. Trajano, por favor. Tú eres el emperador bueno. Tú quieres que el pueblo tenga fiesta y esté contento. No la líes. Oye, por favor, pero es un Gladiador, peloteo. déjame Eso es comprar peloteo puro y duro. deja de comprar al juez, por favor. Pero eso es Sobornos descalificación ninguno. directa. Sobornos ninguno, por favor. Aviso. Es que es muy difícil, tengo que reconocerlo. He apuntado un par de cositas, pero creo que me voy a decantar por Margot. Es que hoy se supone que es un programa que vamos a hacer cosas contrarias a Halloween. Margot ha dicho algo que es opuesto. Aquí el señor Gladiador ha tocado un tema que está relacionado con ello. Por eso mismo, la ganadora de esta semifinal es Margot, con su historia, su acontecimiento sobre Juan Pablo II. Así que ahora estáis preparados. Creo que Winston, No. por su motivación, va a empezar. Así que vamos a dejarle hablar y que luego Margot responda. Yo afirmo ya que he puesto táctica defensiva, voy a ir a soltar una idea, balón arriba y que venga Margot a mi campo de ataque. Es que no sé de qué me pero está va a ser- hablando. pero va a ser un buen balón. Vale, chicos, antes he comentado un poquito, hemos hablado de que Lutero se levantó contra la acumulación de riquezas que la Iglesia adquiría a través de las indulgencias. Es más, la gota que colmó el vaso fue cuando llegaron una serie de impuestos nuevos desde Roma para renovar la Basílica de San Pedro. Entonces a Lutero esto le cansó. También es cierto que Lutero estuvo viajando en Roma, se quedó sorprendido, ¿no? Tanto por la corrupción de la Iglesia como por lo pecaminosa que era la propia Iglesia en sí. Algo que me parece muy importante, también las 95 tesis de Lutero, que hago ese 31 de octubre de 1517, fue porque inició o dio salida a una imprenta que estaba recién creada, ¿de acuerdo? Lutero tuvo tanto éxito porque la imprenta acababa de crearse. La Iglesia no sabía cómo enfrentarse a ella. La Iglesia no sabía cómo hacer frente a ese nuevo enemigo que era la palabra escrita. No se necesitaban copistas ya para que estuviera algo escrito, sino que con la imprenta de Wittenberg, que podríamos discutir si fue o no el creador, todo voló. Las 95 tesis de Lutero, cuando un día estaban en, he dicho Wittenberg, ¿de quién era la imprenta? La imprenta no es de Wittenberg, si Wittenberg es un sitio de... Gutenberg. Eso, de Gutenberg. Yo ya Gracias, por Margot. esto no quiero decir nada, pero ya creo que esta argumentación... Las 95 tesis volaron. Un día estaban en Wittenberg y al día siguiente estaban en otro lado. Y además, muy importante, Lutero fue, o el protestantismo, el luteranismo, fue la primera vez que se tradujo la Biblia a otro idioma que no fuera el latín. Yo he de reconocer, aunque esto suponga mi derrota, que sí que es verdad que el hecho de traducir la Biblia a las lenguas vernáculas es muy importante para la distribución, ¿no?, de los saberes cristianos al resto de países, a gente que no sabía latín. Pero ten en cuenta que gente como Lutero o gente como Calvino provocó una serie de guerras de religión a nivel europeo, posteriormente más también a nivel francés, pero sobre todo a nivel europeo, toda una serie de revoluciones, de batallas, de guerras que desestabilizaban completamente el panorama de nuestro viejo continente. Mira ahí cómo estaba Carlos I, el rey de las Españas, y el sacro emperador romano guerreando por ahí gracias a personas que no tenían nada mejor que hacer que protestar contra una doctrina pues que se había mostrado férrea durante más de 1500 años. He de decir que Margot tiene razón y me he traído la obra de Lutero apuntada, que por cierto no fue ese día, pero de la autoridad temporal se llama. Lutero era muy conservador políticamente y él no aceptaba ningún tipo de revuelta ni revolución. ¿Qué ocurre? Que aunque no lo aceptaba, sí que lo defendía si era por la defensa de la conciencia íntima de la persona. No nos podemos centrar en que una buena idea desemboque en una mala consecuencia, ¿vale? Lutero separa la fe y la ley. Hasta ese momento, lo que era fe era ley. La palabra de Dios iba a misa y Lutero lo rompe. No había religión obligatoria. Lutero dice, aquí cada señor puede creer en lo que quiera y su rey se lo acepta. ¿Algo que decir a eso, Margot? Sí,
Sí, fue una idea muy revolucionaria, pero tan revolucionaria que llevó a la guerra. En cambio, las ideas revolucionarias de Galileo no llevaron, que yo sepa, a ninguna batalla. El único que sufrió, lamentablemente, fue el propio Galileo, porque no sé si lo sabíais, pero él estaba convencidísimo de que sus ideas iban a prosperar, porque eran muy lógicas, muy racionales, y además Galileo tenía una relación excelente con el Papa de la época, que era Urbano VIII. Se sorprendió muchísimo cuando él sacó su libro, sacó su diálogo sobre los dos máximos sistemas, el ptolomeico y el coperniciano, y pronto a la Iglesia no le estaba molando absolutamente nada la idea, a pesar de que, pues está presentando unos argumentos sólidos. Centrémonos en que Lutero, al igual que Calvino, repito, y al igual que tantos otros reformistas, al final lo único que sembraron fue muerte, discordia y sangre. En cambio, Galileo lo que sembró fue la semilla de lo que es hoy uno de los máximos exponentes científicos, y además de los más básicos, los que aprendemos desde el colegio, y es que la Tierra no es el centro del universo. Y además el hecho de que más tarde la propia Iglesia reconociese que estaba equivocada supone la unión de ciencia y religión. No como Lutero, que lo único que hizo fue separar la religión católica en un montón de religiones que llevaron a tantísimos problemas económicos, políticos y sociales. He de decir que Urbano VIII ponía de cardenales a sus sobrinos, menudo ejemplo de papa, y que en la Guerra de los 30 años decidió, para que no le echaran del poder, dejar a los católicos del norte de Europa a su suerte, que no los defendió ni Dios allá. Y claro, pero por culpa de quién estaban los pobres católicos solos, por culpa de gente como Calvino, que cogió y desestabilizó todo. Siento meterme, pero Lutero fue el creador de una religión que lo único que ha traído es guerra religiosa por todos lados. Esto es un poco de trampa, o sea, no desestabilices aquí la conversación. Yo agradezco tu intervención a Perón, pero que Trajano no lo tenga en cuenta, yo no lo he pedido. Nada, Margot, luego me das el dinero que me has prometido. Me parece bien. Como todo en la vida, al principio trae problemas. Y es cierto que las 95 tesis de Lutero pues trajeron un poco de controversia en su momento, pero después se ha vivido completamente en paz y fueron los protestantes los que evangelizaron América del Norte. Creo que ya los dos compañeros han podido exponer todos sus argumentos, bastante sólidos todos y bastante interesantes, así que... Bueno, sólidos como los de Galileo. Bueno, interesantes como los de Lutero. Esto parece el Congreso, macho. Después de esta interrupción, por favor, no interrupciones, por favor, que no me quiero poner serio, no. A Perón, no sé si tienes que añadir algo más de lo que has dicho antes, o si no, damos la palabra al gladiador para que dé su opinión y luego doy el veredicto. Añadiría también que Lutero, en principio, era parte de la Iglesia Católica. No fue leal a los principios y valores que él creía. Rompió con los valores del cristianismo porque a él le dio la gana. Efectivamente tenía una finalidad buena, que era ir en contra de la corrupción de la Iglesia. Pero lo único que creó fue guerra y discordia. Pero este chico que quiere que pierda en la final, no defiende nada en su momento y ahora me revienta en la final. No lo entiendo, debería estar prohibido eso. Esa era su estrategia desde el principio, Winston. Era su estrategia. No es que es filósofo. Era su estrategia. Tú no te das cuenta. Gladiador, cuando quieras. Yo me toco la coleta. La verdad es que tengo serias dudas, porque esto ni una batalla de gallos, Vaya cantidad de beef que han soltado aquí los compañeros. Es que sabe que depende de su decisión, tendrá estabilidad en casa o no. Vamos a ver. Eso no le interesa a nadie. Está claro que aquí un gladiador siempre será superior a una escritora de 3 al cuarto. O sea, aunque haya perdido el combate leal, sigo siendo fiel a mi emperador. Es que el problema que tengo es que aunque Lutero los tuvo muy bien puestos, trajo guerras de religión. Y como filólogo francés me repito en que no fue nada bueno para la cultura francesa. Y de hecho mucha gente que coincidía con las ideas de Lutero, con algunas, porque es verdad lo que dice Perón, que buscaba la concordia e intentar establecer un poco el vivir en común, lo que al final se produjo fue guerra para ver quién era el más fuerte de todos y podía ser la religión hegemónica y dominante. Entonces me parece que, aunque haya perdido contra Galileo, me voy a tener que callar y voy a dejar al emperador que juzgue porque no quiero tener inestabilidad en casa, pero ya lo he dejado caer. He de decir una cosa, que en las guerras de religión de Francia, en las guerras de los hugonotes, la mayor sangría
en la noche de San Bartolomé la llevaron a cabo los cristianos contra los hugonotes que eran protestantes, ¿eh? Que aquí malos hay en todos lados. Hombre, les tocan las narices, lo normal es que Totalmente, respondan. Pero totalmente. que Que hay la malos en postura de todos Catalina de lados, pero Médicis fue perdona, durante muchísimo tiempo neutral. pero perdona, si no existieran los protestantes no habría habido guerra. Y si no existiera Dios, menos aún, no te fastidia. ¡Toma, Nietzsche! ¡Tómalo! Entonces no existiríamos. Bueno, a ver. Trabajando, por favor. Estoy buscando la nada y el ser, pero es que no me ayudáis. Por favor, calma, que esto se está desmadrando. A ver, Winston, por favor, comentarios de ese estilo, no, ¿vale? No queremos. Que es que estoy gritando en mi casa y no quiero oír. Así que, por favor, ahora mismo voy a dar mi veredicto. Y después de, por cierto, Winston, tu último argumento no cuenta, porque está fuera de tiempo, ¿vale? Así que lo siento mucho. Esto es un concurso y es así. Aquí hay unos tiempos y se dice todo en el momento. La verdad que estaba todo muy igualado, muy igualado, y no sabía hasta que ha llegado un argumento que se ha decantado la balanza. Así que creo que el ganador o ganadora de este primer concurso para la efeméride del 31 de octubre es Margot. Nadie se lo podía imaginar. Admito que ha sido muy complicado Vamos. enfrentarse contra un Winston motivadísimo y que claramente de historia controla más que yo. Ya hemos celebrado el primer concurso y si os parece, vamos a por el segundo. Ujú. Que pasamos para el Día de Todos los Santos, 1 de noviembre. Así que voy a volver a sacar papelitos y veremos Vamos a ahí. ver quién se enfrenta. ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! Aquí tengo que decir una cosa. Creo que Apeiron puede dar la sorpresa porque está muy encendido ahora mismo. Después de 2 cafés está a tope ya. Así que creo que igual Apeiron sorprende. El primer papelito es Gladiador y el segundo papelito es Winston. Así que creo que el siguiente combate, bueno, o enfrentamiento, mejor dicho, Combate. Aquí con propiedad de que hablar. Margot y Apeiron. Así que nada, Gladiador quiere empezar con su defensa. Venga, Estaremos encantados de escucharle. día 1 de noviembre. Bueno, yo voy a seguir con la tónica de no meterme con ningún nacimiento, acontecimiento importante o fallecimiento, sino que voy a comentaros algo que dudo mucho que ninguno de los 4 conozcáis, porque yo tampoco sabía que el 1 de noviembre era este día. Y es un día que nada tiene que ver con Halloween y todos los santos ni nada por el estilo. Es un día, la verdad, que me ha sorprendido. Es el día del veganismo. Por favor, un aplauso porque es el Día Mundial del Veganismo, el día 1 de noviembre. Yo no ¿Por aplaudo qué? eso. Yo no ¿Por qué? aplaudo. Cuando haya un ¿Por qué buen es el Día soltón. Mundial del Veganismo? No. Os voy a dar argumentos sólidos. En 1944 se acuña por primera vez la palabra vegan para distinguir entre no comer carne, vegetarianismo y no utilizar ningún producto de origen animal, como es el veganismo. Y fue Donald Watson, en el Reino Unido, que fundó también la Sociedad Vegana de ese mismo país. Y se decidió que el 1 de noviembre era un día perfecto para celebrarlo. No hay ningún motivo aparente, simplemente les gustó el día y dijeron que el día 1 de noviembre sería un bonito día para conmemorar la fundación de la Sociedad Vegana y por ende el Día Mundial del Veganismo. Y os preguntaréis, ¿qué es el veganismo? Bueno, yo os lo voy a responder. Porque el veganismo consiste en un estilo de vida basado en el no consumo de productos de origen animal. Los vegetarianos sí que consumen productos de origen animal, como pueden ser los huevos, la leche, o productos, prendas de ropa, cosméticos o lo que sea, que puedan tener origen animal, siempre que no haya maltrato. Lo que no comen es animales, sí que disfrutan de los productos hechos gracias a ellos. Los veganos van un paso más allá y dicen que no, que los animales nacen y viven y mueren libres, con lo cual no se les puede tocar, y consumen todo, dejando de lado el reino animal. Por ejemplo, los cereales, legumbres, las verduras, utilizan prendas sintéticas para vestir. Es un estilo de vida, la verdad, que me parece muy noble por su parte, quieran vivir de esta manera y que respeten tantísimo a las demás especies animales que conviven en el planeta. Como dicen en su página web, Día Mundial del Veganismo, no consumen ni carne, ni peces, ni huevos, ni lácteos, ni pieles, ni nada que haya sido fabricado o con experimentación en el reino animal. Entonces utilizarán cocina y nutrición 100% vegetal, materiales de ropa y calzado sintéticos la mayor parte o con base vegetal o sintética y finalmente cosmética vegana. Sé que es verdad que aquí tengo que romper una lanza a favor del veganismo porque nosotros, al menos yo en mi hogar lo llevo así. Cualquier crema, cualquier producto que sea de uso corporal se intenta que no haya sido testeado en animales. Con lo cual me parece de verdad, y con esto voy a terminar, que el Día Mundial del Veganismo tiene su razón de ser, que hay que celebrarlo y que ojalá vosotros os paséis por su página web y aprendáis
no a ser veganos, porque no quiero convenceros de que lo seáis, sino que os toméis un poquito más en serio el tema del maltrato animal, que es algo muy importante en nuestra sociedad, por favor. Que vais muy de los muertos, no sé qué, las tesis, No. Vivid el día a día, disfrutad del presente con respeto. No tengo nada más que decir. Menos mal, porque esto no parece un debate, parece que has venido aquí a contarnos la teoría, que la tienes ahí escrita y tenemos que escuchar todo lo que dices, macho. Pese a que Gladiador haya dado su discurso, yo voy a intentar entrar en debate con Gladiador y yo voy a decir que el 1 de noviembre, pese a que no sea un hecho histórico importantísimo en sí, sí que desembocó en una de las mayores revoluciones de la historia, tanto política, social y económica. El 1 de noviembre de 1894, en Rusia, Nicolás II se va a convertir en el nuevo zar, después de la muerte de su padre Alejandro III. Es decir, va a ser la última coronación de los zares. Y para que veamos cómo no acabó con buen pie y no empezó con buen pie, el propio Nicolás II ese día dijo: no estoy preparado para ser zar, nunca quise serlo, no sé nada del arte de gobernar, ni siquiera sé la forma en la que debo hablar a mis ministros. ¿Por qué me parece clave el día 1 de noviembre de 1894? Porque se inicia el último mandato de un zar en el mundo. Se inicia el último porque este acabará con la Revolución Rusa de 1917. Acabará con la Revolución Burguesa, no con la Revolución Comunista. Entonces me parece fundamental en sí. Es el final de la decadencia del Imperio Ruso, de acuerdo a todas las malas decisiones que tomó Nicolás II, nada más llegar a su gobierno, desde la política exterior, en las guerras con Japón para expandirse hacia el Pacífico, en las revoluciones de 1905 y en el trato con sus súbditos, o en las propias dos revoluciones de 1917, en la cual al principio no querían matarle, sino simplemente establecer un gobierno parlamentario, pero ante su ineptitud, como acabó llevándole a la muerte a manos de los comunistas en la guerra civil rusa, que ocupó desde el 17 hasta el 21. Entonces me parece fundamental el hecho de es la última coronación del zar, esa pompa, esa lujosidad frente a un país que se estaba muriendo de hambre. Como se mueren de hambre los veganos cuando ven a una buena persona comer un chuletón. Sorprende que una persona con la capacidad argumentativa como la de Winston tenga que ir al recurso fácil de meterse con el veganismo hablando de la carne. O sea, vamos a ver. Pero no te preocupes, que no pasa nada, estamos aquí para debatir. ¿Quieres que debata? Debatimos, no pasa nada. Mira, tú has una cosa, tú has dicho que el día 1 de noviembre, que pues eso, que es la coronación de Nicolás II, que te parece muy importante para la decadencia del imperio de los zares, ¿no? Del imperio ruso. Vale, entonces ¿para qué nace? Mucho más sencillo que no hubiese nacido, habría sido muchísimo mejor. ¿Para qué conmemorar su coronación si habría sido mucho más bonito que no hubiese nacido? La revolución habría sido automática, no habría descendientes, con lo cual no habría imperio ruso, con lo cual directamente te ahorras las masacres y las guerras. Cosa que el veganismo combate, la masacre y la guerra y el consumo excesivo y la tortura. No sé, chico, yo creo que hay algo por ahí que no cuadra. En esto sí que le puedo dar la razón a Gladiador, que si Nicolás II hubiera sido otro zar, otro gallo hubiera cantado y seguramente no existiría o no habrían existido los regímenes comunistas como tales en la Europa del siglo XX, ¿de acuerdo? Porque era un inepto que llega a tal palo que es que casi gobierna durante su reinado unos 4 o 5 años el propio Rasputín, al que todo el mundo conoce, ¿de acuerdo? Con la zaina, no me acuerdo cómo se llamaba su mujer, no sé si era Cristina, de origen alemán. Pensar que también Nicolás II tiene un hijo con hemofilia, es decir, la iba a palmar, no tenía descendencia. Ahora, después de estos grandes argumentos, creo que mis compañeros van a expresar sus opiniones sobre lo que acaban de escuchar. Primero, Apeiron. Yo no sé qué pensará Margot, pero yo creo que la final vamos a llegar Margot y yo. No sé. Para mí no es un tema interesante, ya lo siento. Y luego el veganismo, lo que sea que ha hablado Gladiador, que todavía no tengo muy claro qué es de lo que ha hablado, pues ¿qué quieres que te diga yo? Donde se ponga un buen filete de ternera y con su grasita y bien hecho a la plancha, lo siento mucho, pero es superior a todo lo que puedas decir. Admito que, bueno, el tratamiento y la experimentación con animales, pues habría que darle una vueltecilla bioética, para eso estamos los filósofos, pero no sé, yo apoyaría en este caso a Gladiador, también hay que decirlo, porque creo que ha venido motivado después de la derrota con Margot. Bueno, yo quiero hacer un pequeño apunte que no tiene nada que ver con que me decante por uno o por otro, que era que la esposa del zar Nicolás II era Alix de nacimiento y Alejandra como reina, ¿no? Pero bueno, sabéis que... Gracias, Margot. Nada, es solo un pequeño apunte, que ya sabéis que a mí estas cosas me gustan mucho. Yo sí que es verdad que la historia de la familia de los Romanov, los últimos Romanov, es tristísima y además es bastante morbosa, por qué no decirlo, porque el hecho, sobre todo, como ha comentado Winston, de que Anastasia había sobrevivido, todo lo que se formó alrededor, desde que empieza a gobernar Nicolás II hasta que termina con Rasputín, etcétera, pues da mucho de sí. Por otro lado,
El hecho de que sea el Día Mundial del Veganismo, yo consumo carne, ¿vale? No tengo ningún problema en decirlo. Consumo productos derivados de los animales, pero sí que es verdad, como ha dicho Gladiador, aquí en casa todo lo que son cosméticos o diferentes productos del estilo siempre se compran pensando en que no se hayan testado en animales y a ser posible también que sean veganos. Entonces veo aquí dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver y son dos cosas que me gustan. Entonces sí que es verdad que a nivel social creo que el Día Mundial del Veganismo es importante independientemente de lo que cada uno practique, pero a nivel histórico es muy jugoso el hecho de que este día fuese la coronación del último zar de una gran familia como fue los Romanov. Ahí me vais a disculpar, no puedo decantar, no tiene nada que ver el hecho de que uno de los contrincantes viva conmigo, es que simplemente veo que son dos cosas muy distintas y que son muy importantes y que dan mucho de sí. Winston, tienen miedo. Nuestra argumentación ha sido tan buena que no saben por dónde tirar. O sea, la final tú y yo, ya está, no pasa nada. Que decida Trajano. Después de escucharos y desde mi asiento de tribuna rodeado de cordero, filetes, solomillos, creo que la argumentación ha estado muy bien, pero me ha gustado mucho más la historia de Winston, así que creo que ya sabéis mi respuesta. Winston Esto está pasa comprobado. a la siguiente ronda y por segunda vez consecutiva a la final. Y ahora el segundo enfrentamiento, que enfrentará a Margot y a Apeiron, así que no sé quien quiera empezar, que levante la mano y que vaya por ello. Pues Apeiron, que empiece la argumentación, por favor. He venido motivadísimo después de la derrota con Winston y me he traído a un personaje que se llama Fernando de la Puente, nacido el 25 de abril de 1909 y murió el 1 de noviembre de 1975. Es un pintor español que siguió la tradición del impresionismo, expresionismo y el ingenuismo artístico, de talla como Monet, y que tuvo influencia en la historia del arte. Es curioso este personaje porque en realidad es un ingeniero industrial que se dio cuenta de que la ingeniería estaba muy bien, necesitamos puentes para vivir, pero necesitamos obras de arte para expresar nuestros sentimientos y nuestra manera de ver la vida, ¿no? Entonces decidió dejar la ingeniería y dedicarse a las bellas artes. Por eso pintó varias obras que están expuestas en las Galerías Layetanas de Barcelona y en el Museo de Bellas Artes de Santander, o que estuvieron expuestas, además de estar expuestas en varios museos de Latinoamérica y en varios museos de Canadá. Es que me sabe malo porque ya he ganado la anterior y no quiero volver a ganar esta, quiero repartir un poco el premio, ¿no? Un 1 de noviembre de 1969 resurge como el ave fénix Elvis Aaron Presley en el concierto que dio en Las Vegas tras 10 años sin pisar un escenario. Os pongo un poco en contexto. A finales de los 50, a Elvis lo llaman para hacer servicio militar, la mili, allí en Estados Unidos. Le pilla por sorpresa, además está en el punto más álgido de su carrera, y le llaman para que se vaya, pues que cambie los micrófonos por las pistolitas. Total, que el tío se tiene que ir, y cuando vuelve en 1959, resulta que mucha gente le ha pasado por encima musicalmente hablando. Elvis ha caído un poco en el olvido y se encuentra con que otros artistas han tomado su lugar. A lo largo de la década de los 60, Elvis no encuentra para nada su sitio musical y empieza a darse al alcohol, a las drogas, a montar un montón de escándalos. Pero en 1968 le ofrecen volver a dar un concierto multitudinario a pesar de todas las dudas que tenía todo el mundo, porque ya no es el Elvis este guapetón que cantaba rock y que seducía a la gente, sino que es un Elvis gordo, viejo y que además no se sabe comportar en un escenario porque ha perdido completamente el norte. Para regresar a los escenarios, le componen la canción Suspicious Minds. Y en 1969, un 1 de noviembre, Elvis reaparece en Las Vegas y consigue firmar un contrato de 4 años ininterrumpidos de conciertos para volver a obtener la corona del rey del rock. Yo que Trajano decida, pero aquí estamos comparando un señor que contribuyó a la historia del arte con uno que se drogaba
y que no sabía comportarse en un escenario. Me gustaría que los que nos estén escuchando pusieran en internet Fernando de la Puente, con de la Puente todo unido, y que vieran alguna de sus obras, porque la verdad es que son bastante interesantes. Admito que yo desconocía qué era el ingenuismo en arte, y lo he estado buscando, y en realidad es una corriente de arte que viene de Francia, que es el arte naif, donde se basan en la pintura de niños. Es muy interesante ver cómo esa pintura pues carece de perspectiva, se dibujan con colores que aparentemente nada tienen que ver con la realidad, y es como cuando el arte se despega, termina de despegarse de la realidad, porque antes de estos señores se pintaban paisajes más o menos como eran, ¿no? Casi fotografías. Y Fernando de la Puente fue uno de los que continuó esa tradición, de los que consiguió romper con la realidad y plasmar un arte distinto, no como este personaje que Margot nos ha traído, que lo único que hizo fue dejarse los placeres sensibles, lo cual Platón lo odiaría a muerte. A mí es que la supina ignorancia de Apeiron acerca de Elvis Presley pues me deja estupefacta, como quien dice, ¿no? Cree que es un señor que únicamente se drogaba y bebía. Me estás comparando a un señor que hacía arte naif, puede ser todo bonito que quieras, pero con una persona que canta canciones como Burning Love, como Can't Help Falling in Love, como Always on My Mind, que son himnos musicales que han sido además versionados 1000 veces, y no solo en el mundo del rock, sino en el mundo del pop, del dance, un montón de estilos completamente diferentes a Elvis, y que por algo se llama el rey del rock. Este tan Fernando, lo siento mucho, pero que es el rey del arte naif, que yo sepa, ¿no? Pero el rey del rock, por favor. Claro, claro, con esa pronunciación pues yo también te votaría a ciegas. Aquí estamos valorando la tradición y la corriente que creó Fernando de la Puente, con el expresionismo, el impresionismo y el arte naif. Bueno, ahora nuestros compañeros que ya han participado en la primera semifinal van a dar sus opiniones y, por favor, breves. Y tan breve, no te preocupes, Apeiron. Mira, muy sencillo. Yo voy a prepararte un vermú, nos tomamos algo tuyo ahora mismo y ya que terminen estos dos de pegarse otra vez, porque desde luego Elvis Presley es Elvis Presley. No hay más. Vale, yo he de decir que defiendo siempre a capa y espada a aquellos artistas que son menos conocidos en la historia. No sé, este pintor, que ya se me ha olvidado el nombre, cómo es de conocido, pero lo he buscado en internet y la verdad que tiene un tipo de peinado, una calvicie que es similar a la mía, por lo tanto me decanto por él, aunque nunca he sido fan de Elvis Presley, he de decir. Tal vez me sienta un poco cohibido en ese sentido. Bueno, pues después de escuchar estos argumentos y opiniones de mis compañeros, voy a decir que me han gustado las dos historias. La historia de Elvis me ha gustado mucho, la verdad, no la conocía, pero tengo que decir que la argumentación de Apeiron me ha convencido. Lo siento mucho, Margot. Ha sido la argumentación, o sea, la manera de argumentarlo. Atacar diciendo que porque una persona se droga y bebe. O sea, ¿qué argumentación es esa? ¿Es demagogia? Lo siento, es que tú has cogido Margot, Elvis. no Ese te Estamos puedes en un debate, por enfadar favor. por el veredicto. No te puedes enfadar. Lo siento, has ganado antes. Ahora has bajado, Aquí has hay bajado el una nivel. Has bajado el nivel. conspiración para No, que no. no vuelva a machacar a Winston. Has ganado antes y has bajado el nivel, lo siento mucho. Y ahora Apeiron pasa a la final y se enfrentará a Winston. Así que vamos a por ello. Winston, para dejar a Apeiron descansar un poquito, ¿qué te parece si empiezas tú el argumento? De acuerdo, empiezo perfectamente yo. Y me parece importantísimo la abdicación de... Perdón, si me parece importantísimo el nombramiento de Nicolás II como zar, también, pese a que este haya sido un mal zar o haya pasado a la historia como un mal zar, porque en el fondo llevó al Imperio Ruso a la catástrofe, algunos autores dicen que era una catástrofe ya anunciada, ¿vale? Entender que durante el reinado de Nicolás II más o menos se asesinaban en torno a 3-4 políticos al año, por grupos anarquistas, nihilistas, entonces en ese sentido era una profesión peligrosa. Pero sí que quiero decir, y voy a citar un fragmento del diario personal íntimo de Nicolás II, justo tras su abdicación, el cual, como buen zar, o intentando ser buen zar, escribió: en esencia, lo que dicen es que para salvar a Rusia y mantener en calma al ejército en el frente, estábamos en la Primera Guerra Mundial, debe darse este paso. Yo he aceptado. Desde el cuartel general han enviado el borrador de una proclama. A la 1 de la madrugada del día 16 abandonaré Pskov, con el corazón destrozado debido a todo lo ocurrido. A mi alrededor solo ha habido traición, cobardía y engaño. Entonces, como una persona que no quiso ser zar, aceptó en su momento que tenía que dejar de ser zar para el bien de su nación. ¿Qué más se puede pedir a esto?
¿Qué ha hecho el pintor ese para el bien de nadie? Yo, Winston, si crees que me vas a ganar tan fácilmente como la anterior vez, vas muy equivocado, ¿eh? Simplemente me gustaría que los que nos escuchen buscaran en internet Fernando de la Puente y, porque se llama Fernando de la Puente, ya que no te sabías el nombre, te lo vuelvo a repetir. Si quieres te lo digo otra vez, Fernando de la Puente. Y vieran una obra suya que se llama Florero, 1961. Entonces, si vemos esa obra, encontramos que los colores, es muy curioso porque, como he dicho, el expresionismo y el impresionismo usan colores que no se corresponden con los colores reales, ¿no? Que es una manera de romper con la tradición artística que hay en esa época. Y vemos, por ejemplo, que el fondo de ese cuadro es un color azul, pero un color azul como súper celeste, ¿no? Que como irreal. Es el casi irrealista. Entonces, yo creo que tiene bastante importancia que el arte pasara de una mera representación a una expresión, ya no solo de lo que hay, sino de cómo se ve la realidad, es decir, del subjetivismo, ¿no? Que además actualmente está tan presente en nuestra sociedad en muchas cuestiones culturales. Habría que defender si es bueno o no que esté presente, pero no hay que dudar que ha creado una tendencia. No sé qué habrá hecho ese último zar, que por lo visto no ha hecho nada y que podría haber muerto y aquí nadie se hubiera enterado. Yo voy a simplemente decir dos cosas. He estado mirando las obras que ha comentado Apeiron sobre el de la Puente Este, y que yo sepa, este señor vivió en el siglo XX. Las obras recuerdan un poquito a las vanguardias de inicio del siglo XX, cuando este señor no había ni nacido. A grandes autores como Matisse, inventor y creador del fauvismo. O sea, no me puedes comparar a este señor con el que creó o uno de los fundadores de las vanguardias del siglo XX. Este señor, en todo caso, lo que hizo fue copiar lo que habían hecho los grandes pintores de Europa. Y para acabar, espero que el final de este debate no sea tan injusto como el final de la vida que tuvo Nicolás II, el cual fue asesinado en una casa, en un sótano a sangre fría con su familia. Lo siento mucho por ese zar, pero ni me va ni me viene que fuera fusilado en un sótano a oscuras con su familia. O sea, perdón, pero... Te tengo en quina, porque el veganismo es más importante, pero voy a votar a Peyron esta vez. Es que me encanta porque los argumentos que usa el filósofo son: el tío es una mierda. Sálvame. Ay, es que me estoy divirtiendo mucho, no voy a decir a nadie. Lo siento, de verdad. A mí ya sabéis que los Romanov los llevo en el corazón, pero es que el otro argumentando como si fuese un caníbal ribajeno es que es algo que no me esperaba. Pero desde que le conozco hace 3 años, entonces solamente por lo chungo que se está poniendo, que gane él. Ya está, ese es mi argumento. Ha sido un enfrentamiento encendido, entretenido, ha habido de todo. No ha llegado a los insultos, pero casi. Me ha gustado el estilo de Apeiron con la navaja. Así que bueno, luego también Winston se ha defendido bien. Así que ha estado muy difícil. Vamos a ver. Ya está, ya lo tengo. El ganador de esta segunda edición es Winston. Menos mal, pensaba que iba a ser como el Atlético de Madrid en la Champions, perdiendo 2 finales. No entiendo esa referencia. Vaya robo, señor A ver, entrenador. yo lo siento mucho. Si no os ha gustado mi edición, lo siento a Peyron, sé que lo has hecho muy bien, has llegado hasta el final. No, ¿por qué te han pagado? Yo de verdad te doblo la oferta. Has rozado la victoria, has rozado, pero en el último minuto te ha adelantado. Creo que ha sido justo ganador. Gladiador no está conforme, por lo que otras veces irá contra 3 leones en lugar de contra 1. Así que, macho, lo siento mucho. Hoy, en Lunes de Letras, ¿a qué juegas, Gladiador? Bueno, dando comienzo a mi sección, en la que hablaremos de el hecho de jugar, de los videojuegos y de curiosidades de este mundillo, me gustaría empezar contándoos un poco de dónde viene esto que llamamos el juego, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿desde cuándo hace que la humanidad juega? ¿O desde cuándo existe el hecho de jugar y toda la industria del juego y del videojuego ahora en el siglo XXI? Entonces vamos a hacer un breve recorrido, y espero que interesante para todos, acerca de lo que es, en esencia, el juego. El juego se define como una de las manifestaciones más habituales en el ser humano desde su nacimiento. El niño, antes incluso de dar sus primeros pasos, tiende a buscar juegos con los que le produzca una sensación de bienestar interno. Es, por lo tanto, un componente básico de la naturaleza humana, y es perfectamente comprensible que haya estado presente en el mundo desde las sociedades más primitivas. Y aquí empieza un pequeño viaje.
Digamos que hay un autor que escribió una tesis acerca del juego que se llama Huizinga, en el que señala que ha habido un factor de competición lúdica más antiguo que la propia cultura que impregna toda la vida a la manera de un fermento cultural, por lo que podemos decir que el juego fue parte integrante de la civilización en sus primeras fases. La civilización surge con el juego y como juego para no volver a separarse nunca más de él. En el Paleolítico, la presencia del juego se da por descontada. Los antropólogos creen y dan a entender que es inherente a los primates. El hombre del Paleolítico empieza a crear, a través del juego, una serie de manifestaciones culturales cada vez más complejas, como el derecho o la moral. Y de este modo el juego se convierte en una faceta muy importante, no solo que conlleva beneficio psíquico y físico para el ser humano, sino también cambios que poco a poco y casi de forma inconsciente va generando en la sociedad. En esta etapa se pone en duda si es juego o deporte, ya que lo que más tenían eran actividades físicas. Pero vamos avanzando poco a poco para llegar a la conclusión de que estos juegos, que se conservan en épocas prehistóricas, se puede extraer la conclusión de que estaba muy relacionado con la esfera de lo mágico y lo divino. Casi todas las manifestaciones lúdicas de esta etapa de la humanidad eran parte integrante de algún ritual religioso. Por otro lado, la actividad física se relacionaba más con cuestiones de supervivencia. ¿De acuerdo? Derrotar enemigos o ir a cazar. Se jugaba por placer y por sentimiento mágico-religioso. La actividad física se realizaba por necesidad. Al final de esta etapa, a los 4000 años antes de Cristo, surgen los primeros juegos de estrategia con tableros, juegos de pelota, como uno de los mayas prehistóricos, la jabalina, como un carácter mixto de juego, entrenamiento, deporte y trabajo, la equitación y un juego similar al bádminton. En Babilonia tenemos un juego parecido al actual boxeo, cuyo nacimiento en época contemporánea se encuentra sin embargo en la Inglaterra de los siglos XVII y XVIII, y se establecen diversos juegos en fiestas populares. El juego en esta época es un indicador de poder económico y disuasorio para los enemigos. En Egipto, en el 3000 a.C., surgen juegos que algunos ya conoceremos, como puede ser un juego de tumbar 9 bolos, o juegos de pelota. Una novedad importante en esta etapa es que se comienza a practicar el juego en terrenos específicamente destinados a este fin, en contraposición a la situación de otras culturas que los practicaban en cualquier espacio, por lo general al aire libre. En Egipto, además, los juegos de malabares y de otros tipos comparten su lugar con algunos deportes, que alcanzan también mucho desarrollo. La civilización cretense, al sur de Grecia, supone en cambio un paso atrás en lo que al desarrollo de juego respecta, ya que en su cultura se extiende al profesionalismo deportivo, cediendo terreno a la idea del juego como mero ocio o recreación. En la India, en el 2000 a.C., tienen su auge ciertos juegos de canicas, que más tarde tendrán su complemento con otras reglas desconocidas y cuyos dispositivos han llegado hasta la actualidad. Todos hemos jugado a las canicas de pequeños. Y hacia el año 1000 a.C. merece la pena destacar juegos de pelota con alto grado de especialización en los mayas, los aztecas, los etruscos y los indios, ya con reglas de mecanización y terrenos de juego diferentes en cada caso, y juegos de raqueta posteriores en América del Norte. Después de estos antecedentes, que siguen manteniendo el sentimiento mágico-religioso, hay sin duda que destacar la aparición del juego en las dos grandes culturas clásicas, Grecia y Roma. Ya hablamos de Grecia en el anterior programa, con lo cual voy a retomar algunas de las ideas para que os hagáis una idea de cómo era el juego en aquella época. El juego tenía una función principal, que era, como ya dijimos, contribuir al desarrollo físico, considerado de gran importancia para conseguir la educación completa. Contribuía a la educación estética y a la moral de los ciudadanos, al tener que seguir una serie de normas de obligado cumplimiento para alcanzar el objetivo de dicho juego. Desarrollar el espíritu creador y fomentar el espíritu competitivo, que a su vez ayudará a conseguir el objetivo anterior. Si nos quedamos en Grecia, lo que a todo el mundo le viene a la cabeza son los Juegos Olímpicos, que en este caso era una combinación de ejercicio físico con las normas del juego puramente lúdico. Sin embargo, tenemos que distinguir que en los primeros años de la Grecia antigua se daba más importancia a los valores de belleza, bondad y sabiduría, lo que provocó un gran desarrollo de lo que podríamos llamar la cultura del ocio, y por consiguiente del juego. Más adelante, este ideal de belleza se unirá a la fuerza, que derivará en nuestros Juegos Olímpicos que acabamos de mencionar y que han llegado a nuestros días. Los juegos más característicos de la época son las luchas a empujones, lo que llamaban el pugilato, que era disciplina olímpica, el salto a la comba, al que todos hemos jugado, tirar de la cuerda, que sigue habiendo competiciones en las fiestas populares, danzas acrobáticas, que hoy en día se siguen haciendo, y juegos de pelota, que hoy en día tenemos también. No inventamos nada, señores. En Roma, sin embargo, la visión griega del ocio no tuvo esta continuidad, pues se entiende el trabajo como parte importante de la vida del ciudadano. A pesar de ello, el juego sigue teniendo un papel importante en esta sociedad como liberador de la mente, pues es precisamente una recompensa o medio de descanso psicológico tras el cansancio generado por ese trabajo. Quedaos con esta idea de lo que genera el juego en la mente, en el cerebro de aquellos que lo practican.
El propio Estado comienza a impulsar una serie de juegos como medio de dominación social. De aquí vienen los juegos de circo, los gladiadores, las bestias, los gladiadores, como yo, chistaco, y esa frase que se dijo de panem et circenses, pan y circo, para tener contenta a la población. Cuando había etapas de crisis, guerras y había un gran descontento generalizado en el pueblo romano, lo que hacían los emperadores era darle pan y circo a la población para distraerla y que no se amotinaran y no provocaran rebeliones. Los juegos de esta etapa incluyen columpios, balanzas, juegos circenses, gladiadores, naumaquias, que son las batallas navales simuladas en el Coliseo. Si vais a Roma, en el Coliseo de Roma hay una cantidad de poleas y de artefactos para recrear auténticas batallas navales dentro del Coliseo. Y, como no, los juegos de pelota, constantes a través de todas las culturas. Aquí terminaría la evolución del juego en las primeras civilizaciones humanas. Como resumen, podemos decir que el origen del juego queda claramente establecido en épocas prehistóricas, y es una cuestión bastante enigmática, y con pruebas demasiado escasas como para que se pueda llegar a conclusiones refutables. Y es ahora, en el siglo XXI, y es aquí donde termino, y seguiremos en la siguiente sección, el auge de la industria del videojuego. ¿Y por qué es tan importante la industria del videojuego? Porque le permite al jugador meterse en primera persona en la historia que le están contando, asumir el mando y no necesitar de nadie a su alrededor para disfrutar de una historia y del juego al que está jugando. Lo que tiene Internet, en contraposición, es que puedes disfrutar de ese juego con una grandísima comunidad de jugadores que ofrecen un sinfín de posibilidades. Como conclusión, podemos esperar que, en la actualidad, los diversos artilugios de los antropólogos no hayan reconocido todavía este origen y que otros muchos hayan sido destruidos o se hayan perdido por ignorancia de los excavadores. Se espera que los métodos más modernos y científicos consigan poco a poco desenmascarar toda esta serie de enigmas que aún perduran en la humanidad en cuanto al origen del juego. Espero que os haya gustado este programa, que ha sido diferente al que os estamos acostumbrados. Bueno, nos despedimos y recordaros que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, y vernos en YouTube y escucharnos en iVoox o iVoox, como lo queréis pronunciar. Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima.